Bueno, vamos entonces a hacer la perspectiva de este prisma. Es la unión de dos cubos, como ya dijimos, y vamos a colocarlo en una posición cualquiera. Colocamos la posición también del plano de cuadro. Podemos coger el cartabón, representar el plano de cuadro. Ahora hacemos una perpendicular a esta. Deberíamos desplazar la regla para hacerla perpendicular mejor. O sea que desplazamos, por ejemplo, el cartabón y decimos, bueno, pues el punto de vista va a venir sobre esta línea. Hacemos esta línea, si queremos, discontinua, y aquí marcamos el punto correspondiente al punto de vista. Vale. Bueno, una vez que tenemos esto, marcamos la posición de la figura. Si la pongo así, bajo este punto de vista, no voy a ver esta cara, ¿no? Ni tampoco voy a ver esta, con lo cual va a quedar algo como esto y no se va a entender mucho. Es mejor que la ponga de manera que vea como mínimo 3 caras. Más de 3 no puedo ver nunca 4 caras, ¿no? Entonces, esta puede ser, por ejemplo, la posición, así. Tenemos que colocarlo también de manera que veamos, como lo vamos a hacer por medio de las trazas, que al prolongar estas dos líneas cortan dentro, pues así, por ejemplo, y estas dos también. Si hay alguna que corta fuera, no hay problema, ya sabemos que alineando este punto tenemos ya la perspectiva, ¿no? Pero bueno, para mayor facilidad vamos a hacer que corten dentro, ¿no? Para no andar midiendo esto y perdiendo el tiempo, pues vamos a calcar el contorno de la base. Entonces, sabemos que son dos líneas aquí paralelas, aquí dos perpendiculares a las anteriores. Entonces ya tenemos la base de la figura. Sabemos luego que la altura es igual que esta medida. Bueno, una vez que tenemos esto, prolongamos las líneas, marcamos bien la posición de cada una de las líneas. Voy a hacer, por ejemplo, discontinuas para diferenciarlas bien de la pieza. Recordamos que esto es el plano de cuadro, esto el punto de vista, y esto la proyección ortogonal de V sobre el cuadro es el punto principal, ¿vale? Remarcamos también esta línea que es paralela a la anterior y aquí discontinua, y hacemos lo mismo con las otras dos ortogonales, ¿no? Remarcamos bien esta línea y ahí la prolongación hasta el cuadro, y lo mismo aquí. Bueno, aquí tenemos la intersección. Entonces recordemos que cuando las líneas, las aristas cortan al cuadro, tenemos las trazas. Vamos a darle nombres. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una sola recta con un nombre. Tenemos la recta A, donde corta el cuadro es la traza de A. Y ahora habré cogido el COVID. Ahora aquí hago una ortogonal o paralela al plano de cuadro. Entonces, para todos aquellos que me dicen que esto es dificilísimo, solo recordar que por V hacemos paralelas y tenemos las fugas, paralelas a las dos direcciones que hay, ¿no? Y las fugas las subimos al horizonte y las trazas aquí. Entonces hagamos una sola línea y con eso ya tenemos todo, ¿vale? Entonces vamos a colocar el horizonte, por ejemplo, a esta altura. Recordamos que si el horizonte está más alto que la pieza, vamos a ver la pieza por encima. Ahora, si el horizonte lo colocamos, el horizonte es la altura del punto de vista, a esta altura pues veremos la pieza así. No veremos la cara superior, ¿no? Entonces, para ver la cara superior necesitamos elevar el horizonte, ¿vale? Eso quiere decir que lo debemos colocar más alto que la pieza. Voy a darle pues prácticamente hasta arriba del folio, hasta aquí. Como vemos es casi el doble de la pieza, ¿no? Tenemos aquí la línea de tierra, tenemos aquí la línea de horizonte. Y ahora ya por último hacemos una paralela. Vamos a representar solo la recta A en principio.
como vemos, tendremos que hacer una paralela a la recta A. Colocamos aquí, buscamos la línea exacta, la posición. Ojo que ya nos vamos a ir del punto de vista, no nos vale, tendríamos que colocarnos más hacia aquí. Y aquí aún puede que se nos vaya otra vez. Bueno, aquí ya estaría bien. Entonces colocamos aquí la dirección esta. Y ahora al desplazar la regla pasa por V, aquí, y corta allá al cuadro. Eso quiere decir que la fuga de A es ese punto de intersección, ¿vale? Fuga de A es este punto y la traza de A es esta. Bueno, pues una vez que tenemos la traza y la fuga, siempre la fuga al horizonte y la traza a la línea de tierra, con lo cual ya tengo la perspectiva de la línea. Es lo único que hay que saber y es lo único que hacemos siempre en todas las perspectivas, con todas las líneas, ¿vale? Sea frontal, sea oblicua, sea lo que sea. Entonces subimos siempre la fuga al horizonte, hago aquí una línea discontinua hasta el horizonte, ¿vale? Y también subo la traza ahora a la línea de tierra, siempre traza línea de tierra, fuga, horizonte. Entonces marco aquí la posición, la ortogonal desde la traza a la línea de tierra. Por tanto, ya sé que esa perspectiva, la perspectiva de esa línea es esta, ¿vale? Bueno, se acabó. Esta es la perspectiva de una línea, ¿no? Si hago con las otras lo mismo, pues ya tendré la perspectiva de todo el rectángulo. Entonces tendré que subir las 4 trazas, estas 4 trazas, ya tengo una, las otras 3, a la línea de tierra. Haré líneas verticales por cada uno de esos puntos. Esta no es una forma de hacerla, pero bueno, para no chocar con el trípode, ir más rápido, subo esta línea y veo que cae aquí. Subo la siguiente traza y veo que cae aquí. Y cojo esta traza también y veo que cae aquí. Por lo tanto, estos 3 puntos tenemos que ver qué direcciones siguen. Las 2 primeras siguen esta dirección hacia esta fuga, las paralelas se cortan en el infinito. Entonces la imagen del final de esta recta, o sea, el punto del final, tiene su imagen aquí, en el cuadro, en la fuga, que es esta, ¿vale? Entonces ya puedo, este punto subido aquí. Tengo entonces esta línea. Vale. Y ahora tengo que hacer la otra fuga, haciendo una paralela a estas 2. Si hago así y desplazo la regla, paso por el punto de vista, aunque puede que me corte ahí, que me toque ahí al trípode. Justo me toca ahí, bueno, pues nada, por eso lo hago así, que ya digo, no es una forma muy ortodoxa, pero bueno. Coloco aquí la regla y por V hago la perpendicular a la línea anterior, ya que esta línea, al ser paralela a esta, bueno, aquí no lo parece mucho, pero bueno, al ser paralela, necesariamente, como estas 2 son perpendiculares, pues estas 2 también lo serán. Y aquí tengo la otra fuga, ¿vale? Esto le llamé fuga de A, bueno, esto le llamo F sin más, ¿vale? Bueno, pues como siempre, la fuga la subimos al horizonte. Bueno, entonces la coloco aquí, cojo el punto y paso allá arriba la fuga. Entonces tengo esta otra fuga y tengo que esta traza de esta recta y de esta son las que van hacia esa fuga. Bueno, pues ya al hacer estas 2 líneas, la traza con la fuga y la otra traza con la otra fuga, ya tengo la perspectiva, vemos que es esta, tengo la perspectiva del rectángulo, ¿vale?
Ahí la tenemos, ¿no? Eso quiere decir que este señor, a esta altura, en este punto, este rectángulo lo ve exactamente como esto, si lo giramos 90 grados y lo colocamos aquí. Y para eso he traído luego el acetato, lo calcamos y vemos si es cierto, ¿no? Es verdad que en la cámara puede simular un poco ser el ojo, pero no es exactamente igual. Pero bueno, aún así se adecuará bastante, ¿no? Cuando coloquemos esto aquí, coloquemos el acetato y veamos si realmente es cierto. Bueno, por último ya solo nos quedan las alturas. Las alturas, como vemos, esta medida es igual a la altura, según dijimos, ¿no? Ya que si giramos esto vuelve a coincidir. Bueno, entonces cogemos la medida de la altura. Y a partir de una de las trazas de la figura, podría ser esta o la que queramos. Voy a coger esta, por ejemplo. A partir de las trazas coloco ahí la altura. Para ello prolongo la línea. Y vemos que corta aquí, ¿vale? Bueno, pues si fugo, ahora sé que en estos 4 puntos esto se va a reducir y va a ser la altura real del objeto, ¿vale? Entonces, hago aquí esta línea y ya tendré la altura para aquí, ¿no? Por lo tanto, por estos 2 puntos hago verticales y ya tengo esas 2 aristas traseras, ¿vale? Hago aquí una vertical y la cara va a llegar hasta ahí, y aquí detrás hago otra vertical y la cara va a llegar hasta aquí, ¿vale? Tengo estos 2 puntos que uno con la fuga. Viene por aquí y cortará la vertical en este punto. Bueno, entonces cojo este punto y por este punto levanto una vertical. Y vemos que corta aquí. Alineo este punto con la fuga y ya tendré la última arista. Viene por aquí, por ese punto, y cortará la vertical ahí en un punto. Entonces me coloco aquí en la base, en ese vértice, y levanto vertical por ese punto. Bueno, por último, estos 3 puntos deben estar alineados, ya que es la paralela a esta por arriba, irá a la misma fuga. O sea que pasa por este punto, pasa por el de atrás y va allí detrás. Vale. Bueno, ya tengo el prisma completo. Ahora lo paso a tinta y lo voy a calcar en el acetato para verificar si efectivamente esa es la perspectiva de la figura. Pues marcamos aquí estas líneas. Ahora ya vengo aquí. Pero como la tinta puede extenderse un poco, siempre conviene hacerlo de arriba hacia abajo. Aunque tengo el trípode delante, esta es una línea de atrás, por lo tanto irá discontinua. Esta es la línea de adelante, irá continua. Esta es la de adelante, también irá continua, una vertical. Esta se verá, por lo tanto será también línea continua. También se verá esta de aquí arriba. Y también se verá esta de aquí. Veremos también esta, visto desde arriba se ve perfectamente la vista de la cara trasera. Y esta también.
Bueno, tenemos ahí ya la pieza. Por último, hacemos estas discontinuas y ya tenemos la figura al completo, ¿no? Recordamos que aristas discontinuas por convenio son aquellas intersecciones de planos que no se ven y por tanto aparecen con línea discontinua. Siempre al final pues aparecen continuas estos fragmentos. Bueno, marcamos este último y ya concluimos. Bueno, eso quiere decir que si ahora recorto esto, lo coloco aquí, es realmente lo que ve este señor desde este punto de vista. Tendríamos que colocar aquí el ojo para verificar que es cierto. Y para verificar que es cierto, vamos a calcar la figura y recortar el trozo del acetato. Bueno, en acetato necesitamos otro bolígrafo para escribir. Este creo que escribe en acetato, sí. Lo vamos a hacer aunque sea a mano para ir más rápido. Tenemos entonces esta arista, tenemos esta, esta por detrás, tenemos esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta discontinua, esta igual, y por último esas dos de atrás. Allí es que ya me está tropezando el brazo, voy a hacer esta con tinta. Y esta, pues bueno, lo voy a hacer a mano. Bueno, pues esa es la pieza y podemos marcar aquí los puntos por donde vamos a cortar el objeto. También podríamos marcar aquí la posición de las fugas para marcar la posición del horizonte, por ejemplo, y incluso el punto principal proyectarlo para colocarlo, pero bueno, no es necesario porque ocupa ya todo el papel, con lo cual va a cuadrarse perfectamente, ¿no? Bueno, aquí arriba nos quedó esto un poco más alto, pero bueno, o sea que más bien vendrá un poco más hacia abajo, así. Y esto más, vamos a poner término medio para los dos. Marcamos entonces la posición del horizonte y marcamos la posición para la línea de tierra, que será el punto de apoyo para el cuadro, para el plano geometral. Ahí se nos extendió la tinta, pero bueno, es igual porque eso no afecta a la figura. Bueno, una vez que tenemos esto, entonces la podemos ya recortar y ver si efectivamente es cierto que al coger la figura y colocarla aquí es la perspectiva de esto, que era de lo que se trataba. Entonces recortamos con tijeras y si no fuera cierto ya podríamos hacer las maletas y no volver nunca más, porque vamos, se vendría abajo todo el edificio de la geometría descriptiva. Al fin y al cabo esto es una aplicación de la geometría proyectiva y todos los principios de geometría proyectiva que se aplican a descriptiva, todos los teoremas que utilizamos en los sistemas de representación, se basan en cuestiones de homologías, homografías, perspectivas. Si esto no fuera cierto, ya digo, estaría todo mal ya. Algún alumno lo estará deseando. Bueno, tenemos entonces ya que esto, que es esta perspectiva, que podríamos, lo primero, girarla 90 grados, ¿no? Y ahora ponerla aquí, y entonces tenemos que, bajo este punto de vista, esta distancia, el prisma este se ve así, o lo que es lo mismo, la intersección de este rayo visual desde el punto de vista hasta este punto, corta aquí. O sea que esa es la perspectiva de la figura. Colocamos aquí esto alineado con el folio y tiene que verse así exactamente. A ver si aquí está alineado. Sí, alineado. Eso quiere decir que se verá exactamente aquí, ¿no?
O sea, bajo ese punto de vista se ve así la figura, ¿no? O sea que el fundamento sería girar esto 90 grados y luego traerlo aquí. Alguien me dirá, bueno, y si está aquí, ¿por qué lo ponemos ahí arriba? Porque fijaros, si lo pusiéramos aquí, se solaparía con la pieza. Y tiene 6 aristas, pero imaginaros que sea una casa entera. No quiero ni pensar la planta mezclado con la perspectiva, no habría por dónde cogerlo. Entonces por eso se pone en otro lado. A veces se hace al revés, se pone la planta arriba, ¿no? Entonces esto lo haría aquí y pondría la planta arriba. El método del arquitecto se basa en eso, pero también en otra cuestión, y es esta. Casi siempre en el método del arquitecto hacemos uso de lo siguiente. Si yo alineo un punto cualquiera, una forma de obtener puntos, por ejemplo este punto, ¿no? Vemos que la intersección de este rayo visual cae aquí. Entonces, al levantar por aquí una vertical, la perspectiva de este punto tendrá que quedar sobre esa vertical. Y vemos que es cierto, pasa por ahí, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, alineo esto con esto. Esto con V, corta aquí. Bueno, el final de esto tiene que ser esta línea. Eso quiere decir que si aquí hago una vertical, pasa por ese punto, ¿no? O sea que en realidad la perspectiva del arquitecto juega con este detalle, ¿no? Que aquí no nos hizo falta, nos haría falta a lo mejor si esto quedara fuera. Entonces le dimos, bueno, este punto lo calculamos así, alineamos, corta aquí, levantamos vertical y donde corta esta, ahí está el punto, ¿vale? Bueno, y vamos a hacer la prueba. Entonces colocarnos aquí no es fácil porque tengo que mover la cámara y colocarla exactamente a esta distancia, exactamente en el punto principal. Y el punto principal, ahora ya que lo tengo aquí alineado, queda exactamente aquí. O sea que aquí enfrente tendría que poner el objetivo de la cámara en ese punto, ¿no? Vale. Ya que al hacer aquí la perpendicular tengo el punto de vista a esta distancia, ¿vale? Bueno, entonces lo voy a colocar, ya digo, tengo solo 2 manos, no puedo con mucha precisión sujetar esto, colocar esto al mismo tiempo, tendría que hacerlo todo de una pieza, sostenerlo bien o bien mover la cámara, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacerlo así como pueda y luego intentaré poner pues eso en su posición, porque otra cuestión es también que esto tendría que buscar el punto de vista pues desde el objetivo, desde este punto hasta el objetivo, ¿no? Lo cual también me resulta muy difícil, ¿no? Pero bueno, sería colocar así. Bueno, no necesitamos la planta realmente, necesitamos la posición exacta del prisma respecto a el plano de cuadro, que es el plano del acetato, ¿no? Y luego necesitamos también esto, o sea, esto tendríamos que colocarlo aquí exactamente en la cámara, donde está el objetivo de la cámara, y luego colocar aquí la pieza en el punto exacto. Entonces, alguien me dirá, bueno, es que es imposible adecuarlo porque vemos que, por ejemplo, esto tiene más fuga que esto, ¿no? Bueno, eso también depende de la distancia focal de la cámara, ese es otro problema. La distancia focal de la cámara nos habla de la distancia de esto a esto, que sería en la cámara lo mismo que desde, voy a hacer un boceto de la cámara, si aquí tengo la cámara, conste que ya no es la cámara clásica con la película, ¿no? Si aquí está el conjunto óptico, que podemos considerar un punto para todas las lentes que tiene, pues desde ese punto hasta la película, esa es la distancia focal, ¿no? O sea, desde ese punto del grupo óptico a la película la distancia focal, y es exactamente esta distancia. Claro, si esta distancia no es igual a la de la cámara, no va a acelerar la figura. Por ejemplo, aquí ya la vemos más acelerada, ¿no? Más acelerada quiere decir con una fuga más inmediata, más cercana, ¿no? O sea que rápidamente las líneas se distorsionan más y produce más el efecto de que esto es bastante más grande que esto, ¿no? Entonces tendríamos que colocar aquí, ahora ya se parece algo más, pero bueno, todavía, porque también esto al ponerlo cerca también se distorsiona un poco, ¿no? Pero bueno, podríamos encontrar. Entonces, ¿dónde encontramos el punto? Pues como ya digo, el punto exacto es colocar esto aquí, colocar esto en su posición exacta y colocar el grupo óptico exactamente a esta distancia a partir de aquí, ¿no? Bueno, vamos por último a hacer un pequeño intento para adecuar a ese sitio y en vez de mover todo, pues lo que vamos a hacer es mover la cámara, ¿no? Entonces voy a colocar esto aquí, tendría también que apoyar esto de alguna manera,
dejarlo aquí ortogonal, a ver si lo puedo apoyar con el cubo o con dos figuras. Voy a coger aquí otra figura, un par de figuras. Bueno, malo será que con todas estas figuras no logre sostener ahí el cuadro. Entonces tengo aquí estos dos bloques y entonces los voy a sostener también. Tengo que hacer que el acetato pase por el folio. Aquí aprisiono bien y aquí también. Y ojo con eso, que el cuadro coincida ahí con la línea del plano de cuadro. Y ahora vemos también que el punto principal coincide ahí sobre la vertical. Bueno, ya lo tenemos. Tenemos nuestro plano de cuadro ahí perfectamente sujeto. Ya solo falta colocar la cámara en su posición exacta. Entonces vamos a mover el trípode. Y esto también es más difícil. Entonces, como el trípode también no deja la mesa meterlo ahí, vamos a acercarnos con la cámara a lo que yo creo que como vemos, esto también tiene dos cámaras, no coinciden, ¿no? Está la cámara de la docencia telemática y la cámara del vídeo, ¿no? A ver. Nada, que es imposible. Bueno, lo que decía de la distancia focal es clave para entender que aquí nunca tiene por qué coincidir por eso, porque tendría que coincidir la distancia focal de la cámara con... Nada, que no hay manera. Ahí cuando hacemos la cara de atrás no coincide la de adelante. Si bajo un poco la cámara, aquí parece que se adecua al punto bastante, pero vemos que no. Bueno, pues vemos que este es el punto que más se aproxima, ¿no? Y vemos que efectivamente está encima del punto de vista, la coloco encima del punto de vista y vemos que efectivamente es cierto, ¿no? Bueno, pues ese sería el fundamento y ya concluimos. Entonces, cogemos eso que está ahí arriba, lo giramos 90 grados y lo desplazamos al sitio donde le correspondería estar. Entonces recordamos que la perspectiva de la pieza, si unimos cada punto con V, corta el cuadro en cada uno de los puntos, que es la perspectiva. Y por último, el gran descubrimiento de la perspectiva es que esta línea sigue esta dirección, pues por V hacemos esa dirección y ahí obtenemos la fuga, entonces, ¿no? Porque lo que decíamos el otro día, que costó tanto entender, si yo tengo aquí este punto, pues se proyecta según este. Pero cuanto más lejos está, más me voy acercando a la fuga. En el momento en que sean paralelas, el punto del final estará en la fuga, ¿no? Por eso basta con hacer solo la recta que marca la dirección de las aristas, ¿vale? Para obtener la fuga de la figura. Bueno, pues esta maqueta nos explica un poco ya el fundamento al colocarla aquí en la posición, de manera que sea la posición del punto de vista, pues nos vamos acercando a la posición exacta de la figura, ¿vale? Aquí parece que se adecua un poco al punto de vista. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces. Perspectiva y maqueta para la cónica de una figura en una posición oblicua respecto al cuadro, y después de haber hecho un giro de 90 grados y un desplazamiento, ¿no?